Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de mi canal de YouTube, un vídeo algo distinto, vais a ver que es un vídeo largo, es hora y media de vídeo. ¿Por qué? Porque ha sido una llamada con un seguidor, ¿vale? En Instagram, los que me seguís, habréis visto que regalé 2 llamadas para hablar sobre entrenamiento, para contestar cualquier duda que tengan sobre entrenamiento, y al final, pues Fabián, en este caso, ha sido uno de los elegidos. Y hemos tenido esta llamada que la verdad ha estado guay, ha planteado preguntas interesantes y que creo que igual que le han servido a él, os pueden servir a vosotros. Entonces por eso he decidido también subirlo a YouTube para que quede ahí, ¿vale? Esto lo he hecho porque me gusta ayudar, o sea, me gusta divulgar y me gusta enseñar a la gente, entonces quería hacer esto y la verdad que lo he disfrutado y claro que, pues por supuesto me he planteado el sacar este servicio de consultorías, llamadas para responder dudas de entreno de una duración de, yo que sé, media hora, 40 minutos, una hora, tendría que verlo, para contestar a vuestras preguntas y sacar este servicio a la venta. Entonces puede ser que sea algo que haga en un futuro. También quería ver qué tal iba, qué sensaciones tenían las personas que recibían esa llamada, y el feedback por su parte pues ha sido increíble, así que no digo más, os dejo con la llamada. La podéis poner a por 1,5, lo que queráis, ponerla de fondo mientras hacéis otra cosa, pero es una charla bastante entretenida, ¿vale? Así que os dejo con ella. ¿Qué tal, tío? Muy buenas Fabián, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, 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 todo bien. Vale, a ver si ahora se conecta. Perfecto. ¿Qué tal? Vamos a empezar, ¿vale? Bueno, como ya sabes, tuviste la suerte de ser uno de los elegidos para hacer la llamada y aquí estamos. Lo que vamos a hacer es preguntar todo lo que quieras acerca de entrenamiento. Ya te dije previamente por Instagram que si podías hacer pues una serie de selección de preguntas para tener un poco un guión y ver un poco por dónde iban tus preguntas, también para ver un poco el tipo de respuestas que te iba a dar y ver qué es lo que buscabas exactamente. Y bueno, al final ayer hiciste un pequeño guión, ¿verdad? Con diferentes preguntas Sí, que vamos a ir respondiendo, y también pues vamos a aprovechar si sale una buena charla, que la idea es esa, que sea una charla fluida, que puedas preguntar lo que quieras y cualquier cosa, pues la subiremos a YouTube también para que la gente que no ha podido tener esa llamada, pues al menos también se beneficie de esta, ¿vale? vale, perfecto. O Vale, pues sea, me parece genial. vamos a arrancar si te parece. ¿De dónde eres? De Galicia, de Ah, Coruña. vale. Lo he visto por el Se acento y nota, digo, ¿no? sí, sí se nota, sí se nota. Vale, vamos a empezar si te parece. Empezamos por las preguntas que escribiste como guión, y a partir de ahí lo que surja, pues vamos un poco comentando, ¿vale? Pues dale Vale. caña, si las tienes por ahí. Sí, las tengo aquí en el ordenador. Eh, vale, lo primero que escribí, que considero lo más importante, es cómo, porque yo llevo poco tiempo entrenando, considero que llevo entrenando bien un año y pico, pero lo que es coger una mancuerna igual Sí. 2 años, o sea, Ujú. el tiempo que llevo entrenando creo que lo he hecho bastante bien para lo que llevo, pero sí que el año pasado, sobre todo este año en febrero y así, que fue cuando empecé a saber lo que era pues una sesión más intensa, o bajo mi punto de vista era una sesión que ya era muy retante, y llegaba a un punto que en el contexto en el que estabas, por ejemplo, aunque sí que la comida pues a lo mejor estaba algo baja y tal, porque estaba haciendo una definición, Ujú. pero llegaba a un punto que, por ejemplo, lo notaba muchísimo con una hack. Me metía en la hack y a lo mejor tenía que hacerme una top set, pues venía de hacerme igual 6 repes y tenía que igualar carga e intentar sacar esa repetición extra Eso es. en una sesión. Se me hacía la primera, sentía que estaba aproximando y a lo mejor me faltaban 10 kilos para llegar a esa última, para llegar a esa carga Sí, final, y decía, wow, pues como esté un poco despistado ahora, hasta en la aproximación me como la primera ya en la aproximación. así es. Entonces, pues haces la primera repetición de la efectiva y dices, joder, pero aún me quedan cinco, y llegas a la última y dices, es que es imposible que saque otra más. Sí, sí. Pues, ¿cómo afrontas esas series a nivel mental? Porque tú ya sabes antes de la serie que esta serie va a ser, porque y dices, la semana siguiente tengo que sacar una más aún por encima. Entonces, eso es lo que te pregunto un poco. ¿Cómo afrontas tú cuando sales de la serie y dices, vale, la semana que viene
tengo que venir y sacar una más. Y puedes afrontarlo, pues entiendo que guay, lo tengo que ir, o puedes llegar a un punto que digas, joder, ¿sabes? En Sí, plan, me cago en Dios, sí, ¿sabes? has explicado Perdón. has explicado perfecta la situación. Al final es lo que tú dices. Cuando adquieres cierto nivel de entrenamiento, ya no es tan fácil afrontar las sesiones, ya no es tan fácil progresar, ¿no? Porque obviamente cuando estás empezando, tu nivel es muy bajo, tu capacidad de aprovechar las series es muy bajo, las cargas externas que desplazas son muy bajas, entonces es relativamente sencillo semana a semana meter kilos, incluso repeticiones, ¿no? Es exponencial, por decirlo de alguna manera. Luego, verdad que llega un punto en el que esto, como tú dices, deja de ser así. Pero también tú mismo lo has dicho y esto es lo bonito, ¿no? O sea, lo estabas comentando y digo, joder, si es que para eso entrenamos y eso es lo bonito, ¿no? El tener que afrontar sesiones así. Y obviamente, en tu caso, por ejemplo, me comentas que llevas un año haciendo las cosas bien, bien, y todavía no es ni mucho tiempo haciendo las cosas bien. Imagínate cuando lleves 7 8 años o 10 años entrenando, cómo van a ser tus sesiones, ¿no? Entonces, hay que entender en el punto en el que estamos. Eso es algo muy, muy importante. O sea, hay que ser lógicos con el progreso y saber qué es el progreso real. Muchas veces nos obsesionamos con pensar que en cada sesión que hacemos pues tenemos que meter 2,5 kilos, tenemos que progresar una repetición y esto la realidad es que no es así. O sea, obviamente va a haber momentos en los que por desadaptación a un patrón, por un contexto muy favorable a nivel de pues, comida, descanso, etcétera, pues sí, esto se da. Al final llevamos poco tiempo entre comillas y es normal que en una sesión puedas meter una repetición, en la siguiente otra, en la siguiente subas carga iguales, en una pierdas, que no pasa nada, ¿no? Pero al final cuando llevas más tiempo entrenando esto no es así y tenemos que tener un poco esa visión más a largo plazo de lo que es el progreso, porque si somos objetivos, ¿qué piensas? ¿Que vamos a mejorar 2,5? Imagínate, si subes 2,5 en un patrón de Haka, por ejemplo, al mes, dentro de 5 años, ¿qué estás moviendo? Pues una barbaridad. Y esto es un progreso ínfimo, entiéndeme, 2,5 en a lo mejor 4 o 5 sesiones, que cuando llega a un punto eso ya es más difícil. Y al final tenemos que entender eso, ¿no? Esa visión a largo plazo de cómo es el progreso, entender que hay que hacer las cosas con cabeza y que los kilos y las progresiones tienen que ser una consecuencia de dar el 100% en cada sesión que hacemos, ¿no? Entonces, como tú dices, he hecho una sesión en la que he dado el 100% y me he hecho 5 repeticiones. Hostias, ¿cómo voy a hacer la semana siguiente para volver a dar ese 105% y sacar esa séptima repetición? Esto es así, o sea, es cuestión de mentalidad, es cuestión de no aflojar ningún día que vamos a entrenar y dar el 100%. Y al final, por el mero hecho de hacer las cosas bien, estar en ese entorno en el que estamos comiendo bien, hacer las sesiones al máximo, vas generando adaptaciones y vas progresando. Es algo difícil de afrontar, pero también es lo bonito de esto y es por lo que entrenamos, ¿no? Intentar hacer eso de la mejor manera posible. Y luego también te quería comentar que depende un poco también el tipo de ejercicio o tipo de patrón que estemos haciendo, las progresiones son muy distintas. Como te comento, un patrón más general como puede ser ese movimiento de la jaca, ese movimiento del remo, una bisagra, lo que sea, pues son patrones en los que el margen de progreso a largo plazo es más amplio, porque al final puedes desplazar mucha más carga, ¿no? Pero en otros ejercicios, como bien sabrás, empujes es algo que se ve mucho, pero incluso en ejercicios de brazo, con unas elevaciones laterales, progresar no es tan fácil y muchas veces nos obsesionamos de más con decir, tengo que meter carga esta sesión, tengo que subir carga, cuando realmente lo que tenemos que hacer es de verdad exprimir al máximo el ejercicio, dar el 100%, pero no obsesionarnos demasiado ni empeñarnos en decir, tengo que meter repes a toda costa porque al final eso acaba derivando en una pérdida de ejecución, una pérdida de calidad de la serie, ¿no? Que es algo que se suele ver mucho, el hecho de que tú te grabas en tu primera semana de progresión, por decir de una manera de algo ficticio, y luego te grabas en la decimosexta y tu ejecución es totalmente otra, porque tu obsesión de meter kilos y meter repeticiones te ha llevado a desvirtualizar esa técnica, ¿no? Entonces es algo muy importante, pero vamos, como resumen a tu pregunta de afrontar las sesiones en un punto en el que tu nivel de entreno es alto, no te queda otra que darlo todo y disfrutar de lo que haces, que es entrenar, que es dejarte la piel en cada entreno y al final es picar piedra, picar piedra, picar piedra, dar el 100%, dar el 101, dar el 102 en cada sesión y al final va a acabar saliendo esa repetición más y también entender que el rendimiento no es lineal, que el rendimiento en algunas sesiones puede caer aunque des el 105%, aunque tus sensaciones fuesen buenas y al final esto no es que haya sido una sesión perdida, esto no es que algo esté pasando mal, esto es que al final esto es el rendimiento, o sea, no es algo lineal, ¿no? Y por ejemplo, AJ, que imagino que sabes quién es por supuesto,
dice una cosa que en cuanto a la progresión de ejercicios, para saber si algo va mal o bien dentro de un contexto favorable, es que si por ejemplo se llama tres strikes y estás fuera, ¿no? Que es que por ejemplo si tú estás haciendo una progresión y en un ejercicio concreto y pasan 3 rotaciones enteras, que al final puede ser cosa de un mes prácticamente, y no has conseguido progresar mientras estés en un entorno favorable en el que estás comiendo más y demás, es un buen momento para plantearte el hecho de cambio este ejercicio porque no estoy progresando o no, pero por tener 1 o 2 sesiones malas no es ningún motivo para cambiarlo y demás, hay que seguir apretando con todo. Eh, claro, lo que acabas de comentar también un poco, o sea, depende muchísimo, porque tú, por ejemplo, que llevas mucho más tiempo entrenando que yo a lo mejor o sea, a ti en 3 sesiones sí que puede que te sea muy difícil progresar, pero yo a lo mejor por el nivel que tengo, porque tengo aún mucho más margen que Sí, tú para progresar, esas 3 sesiones, a lo mejor sin querer casi, con que mantenga la intensidad, voy a acabar pues a lo mejor metiendo un 1,25 más, sin duda, una repetición más. sin duda. Entonces, a lo mejor, me lo guardo ese consejo que me acabas de dar de AJ, que no lo sabía, pero también entiendo que hay que mirar también un poco el nivel Por y supuesto. eso, porque Pero la realidad es que con un nivel bajo de entreno es difícil o es raro ver que en 3 rotaciones enteras no hayas progresado o en ejecución, porque eso ya es progresar, o en cargas o en repeticiones, ¿no? Al final, más aún con ese nivel, si no eres capaz de progresar durante un mes en un ejercicio, es que algo falla, o a nivel de programación, o a nivel de ejecución, o a nivel de carga seleccionada y demás. vale, vale, guay. Y también, o sea, y por ejemplo, aunque también podría ser, porque yo creo que en mi caso, al seguir bajando peso corporal, lo que consideras tú que no progresas, porque en el papel pone 5 por, yo qué sé, 5 por 100 y 5 por 100 2 semanas, pero a lo mejor has bajado medio kilo Totalmente, no, sí, sí. pero claro, Ese entonces, es un contexto totalmente distinto, es lo que hablamos, ¿no? Todo esto que vale, te acabo de explicar es un contexto favorable en el que estás en superávit, en el que estás comiendo, en el que te estás recuperando bien. Pero claro, cuando estamos en déficit la cosa cambia radicalmente. O sea, tenemos que luchar al máximo por seguir progresando, sobre todo en esas primeras semanas, pero ser conscientes que no estás creando masa muscular, ser conscientes de que tu capacidad de recuperación es muchísimo peor de la que estabas teniendo en volumen y por tanto que obviamente pues vas a tener que ajustar el entreno y demás y que el rendimiento se va a ver afectado. Al final tienes que luchar por mantener con todo el rendimiento, pero el hecho de estar moviendo lo mismo con 5 kilos menos es un logro abismal porque al final estás siendo más fuerte, ¿no? Eso es algo vale. muy, muy importante. Seguimos si te Y parece con la siguiente. Bueno, dime, si tienes... no, sí, 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 era un poco lo que te iba a decir, que te iba a preguntar yo ya la Vale, siguiente. dale, vaya. Y es un poco el foco dentro de la sesión y mantener la intensidad a medida que avanza el entreno y estás más fatigado, por ejemplo. Yo noto también que empiezo, pues sobre todo en tracciones, porque para mí son las sesiones que Sí. más me cuesta mantener el nivel. Y Son las a lo más... mejor los cuatro... Son las más largas también, tuyas. Eh, no, Similar, ¿no? sí, igual en volumen, en volumen más o menos están todas igual, pero las más largas igual son, bueno, es que hago densidad un día, Vale, entonces esa sí que es la más larga. vale. Y después la de pierna, pero sobre todo más por los descansos que por el volumen Sí, en sí. perfecto. Sí, sí. Pero entonces las tracciones sí que igual tienen algo más de volumen, pero por ejemplo, me hago los 4 primeros ejercicios o los 5 y después me quedaría, pues imagínate, una tracción más y 2 ejercicios de bíceps. Y llego a la última tracción que digo, ya me cuesta, hago el tracciono, pero lo mítico, que puedes sacar a lo mejor una más y dices, ¡guau! Sí, Estoy reventado, no, aunque quiera, aunque sé que puedo, el cuerpo sí, no sí. tira. Entonces, eso, cómo ¿qué consejos me darías para un poco a nivel más mental que otra Vale, cosa? sí. Porque está claro que si programando algo mejor, optimizando la programación, pues a lo mejor puedes llegar un poco menos fatigado a ese punto. Totalmente. O sea, lo primero en ese caso, obviamente, es optimizar la programación y entender que
obviamente nosotros entrenamos, cuando estamos al inicio de la sesión estamos más frescos y cuanto más avanzamos, pues obviamente más fatiga llevamos y por tanto eso se ve lastrado en los ejercicios que hacemos, ¿no? Entonces, a la hora de programar, pues tenemos que ser conscientes de ello y por tanto, por norma general, ejercicios que tengan más demandas en acortamiento al principio de la sesión, ejercicios que tengan menos demanda en acortamiento y más estiramiento al final de la sesión, porque como tú dices, vamos a tener más fatiga, ese punto de acortamiento donde el músculo también es más débil a la hora de aplicar fuerza, pues vamos a tener mayor desventaja, entonces el hecho de aprovechar esos ejercicios al final de la sesión con más fatiga, trabajar en estiramiento nos va a permitir que aunque estemos cansados y no pudiésemos hacer pues un ejercicio principal, acortamiento al final, porque obviamente estamos fatigados, pero sí vamos a poder exprimir esos ejercicios al final de la sesión por ese orden y los perfiles y demás, ¿no? Y luego también, por supuesto, las prioridades que tú quieras tener son importantes, ¿no? Porque dentro de cómo mantener el foco de la sesión, si por ejemplo tú quieres tener un foco primordial a tu brazo y lo tienes al final de la sesión, tienes que entender que sí o sí vas a tener más fatiga y aunque vayas a muerte, que debes ir a muerte de principio a final de la sesión, vas a tener más fatiga, ¿no? Pero bueno, dicho esto, la manera de afrontar esto con el foco es sabiendo lo que quieres, y es que no hay más, o sea, tienes que saber que acarreas fatiga y tienes que ser consciente de ello. Obviamente habrá herramientas como usar intraentreno que te va a ayudar a tener más energía a la parte final del entreno y por tanto a exprimirlo un pelín más, pero inevitablemente vas a estar algo más fatigado, ¿no? Entonces no queda otra que seleccionar bien los ejercicios, plantearlos bien para poder exprimirlos hasta el final de la sesión, tener en cuenta tus prioridades y apretar a muerte independientemente de la fatiga y siendo consciente de que eso va a llegar. Sobre todo es eso, la clave va a ser ajustar el entreno para poder exprimir al máximo esa parte de final, aun teniendo en cuenta que vamos a estar fatigados. Vale. Además, me ha parecido muy interesante lo que has dicho de lo de acortamiento y estiramiento, porque es algo que a lo mejor, o sea, no se tiene muy en cuenta. Obviamente, si eres hablo muy en cuenta en una persona, refiriéndome a una persona que sabe entrenar, sí, pero no él mismo sabe de programar. Porque sí, hay gente que entrenará muy bien, eso es. pero Hay buenos no, atletas, pero no todos son buenos entrenadores. claro, Eso correcto. es. Entonces, es algo que también, o sea, me he dado cuenta hace relativamente poco y sobre todo me he dado cuenta también, una de las preguntas que tenía también era un poco la programación en máquinas Sí, de Prime, Strive. Prime y Stripe, que es un poco también lo que me hizo darme cuenta de que, vale, si estas máquinas se le puede regular el perfil, es por algo. Entonces, ¿por Eso qué es. va a ser? Eso Y es. empiezas a investigar y Luego a darte profundizaremos cuenta. en eso. Entonces, a darte cuenta un poco de eso. Pero bueno, era algo que he empezado a tener ahora más en cuenta porque el gimnasio me lo permite, o creo que me lo va a permitir, en teoría van a llegar máquinas Prime, entonces, por eso. Pero tenemos que entender que muchas veces, obviamente, esta maquinaria facilita muchísimo el hecho de poder programar en ese sentido. Pero tenemos que entender que con cualquier gimnasio esto se puede estructurar. O sea, yo con mis sesiones en el gimnasio donde entreno, que es Alta Fit Torre Picasso, la mayoría de la maquinaria está diseñada para que pese un quintal en acortamiento y aún así diseñas tus sesiones para eso, para que los ejercicios más demandantes y que más demandas en acortamiento estén al principio, intentar que eso se vaya siendo al contrario conforme avanza la sesión. Entonces, aunque el material, que obviamente es muy importante, no sea favorable, también se puede tener en cuenta y se debe tener en cuenta incluso independientemente del nivel. Es decir, una persona principiante también, o sea, también hay que planificar el entreno en base a esto porque igual que tú, aunque no sepas exprimir tus series, las series igual que tú, se va a fatigar igual. Entonces hay que intentar ser consciente de esto y planificar en base a eso siempre. Sí, sí, o sea, estoy de acuerdo, pero o sea, me refería un poco porque el punto en que me empecé a dar cuenta de eso es Eso es, cuando sí. vi este Sí, tipo sí, de clave, es maquinaria, clave, pero es sí clave. que es extrapolable Eso a es, todo gimnasio. eso es. Dale caña, a la Vale. siguiente. El entorno del entrenamiento, que es algo que considero un punto diferenciador, pero a nivel abismal. O sea, más que la maquinaria, más que todo, el entorno. Vosotros, bueno, tú entrenas en un entorno en el que vais todos a lo mismo, pero habrá gente que, yo en mi caso, por ejemplo, entreno pues solo. Me gusta entrenar solo porque el entorno que tengo no me va a aportar, entonces prefiero ir solo. Totalmente. Incluso sí que tengo algún compañero que trato de generarle esa misma pasión Eso y es. poco a poco
se va enganchando y le va gustando lo que hace. Bueno, le va gustando, le empieza a apasionar también, pero la diferencia es que vosotros a lo mejor como que os retroalimentáis. Hay alguien que ha entrenado, que lleva más tiempo entrenando que tú y sabe lo que es eso, te retroalimenta a ti y tú retroalimentas a una persona que lleva menos tiempo, que a lo mejor tiene la misma pasión, pero lleva menos tiempo. Pues el punto que me falta a mí es el de alguien que lleva más tiempo que yo o tenga más conocimientos que yo y me pueda pues ayudar en esos casos, aunque pues eso. ¿Y cómo lo intentarías crear tú si estuvieses tú solo, que es algo difícil porque si no hay nadie no me vas a poder ayudar? Pero en ese caso, ¿cómo tratarías tú de afrontar las sesiones tú solo? Vale, pues obviamente es algo complejo, ¿vale? Porque no es tan fácil como... Porque claro, tienes que encontrar a las personas que tengan esa misma pasión, ¿no? Entonces es algo complejo. No sé si habrás escuchado el podcast Fuerza sin Corte, que también hablamos de esto, seguramente lo hayas visto. Y al final el debate en Fuerza sin Corte era sobre que si era más importante el ambiente que tenías y el contexto, la maquinaria y demás, ¿no? Entonces, el ambiente es muy importante, pero tenemos que darnos cuenta que lo que hacemos solo depende de nosotros. Eso es fundamental. Es decir, yo tengo la suerte de haber conocido a lo largo de todo este tiempo y toda mi trayectoria, pues a gente muy apasionada de entrenamiento en diferentes disciplinas, ya bien sea powerlifting, que es lo que yo practicaba antes, culturismo y demás. Entonces he tenido la suerte de encontrar ese tipo de personas y también saber acercarme o rodearme de ellos, ¿no? Pero independientemente de que esto fuese así, yo he tenido etapas y si no las hubiese tenido, también lo hubiese hecho en la que sé lo que es el entrenamiento para mí, sé lo que me apasiona y obviamente no necesitas de nadie para hacer las cosas al 100% y ya lo sabes y estoy segurísimo que tú en tus entrenos vas a muerte independientemente de... Dicho esto, obviamente el tener un buen contexto y un ambiente favorable es primordial. En nuestro caso, por ejemplo, en nuestro gimnasio tenemos, bueno, la suerte, llámalo como quieras, pero no tenemos muchos gimnasios en Madrid con buena maquinaria. Entonces se ha dado la casualidad que existe uno que está decente, tampoco es ninguna locura, pero está decente. Entonces nos hemos ido acumulando todos ahí, porque todos al final tú mismo como atleta, si te gusta esto realmente y te apasiona, buscas un poco lo mejor dentro de las posibilidades que tienes, ¿no? Es decir, te vas a intentar ir al mejor gimnasio, te vas a intentar ir al sitio con la mejor maquinaria, te vas a intentar rodear de gente que veas que le apasiona, ¿no? En mi caso, por ejemplo, incluso en un simple grado superior que hice es donde conocí a Alejandro Rovirosa, que imagino que sabes quién es, y ahí es donde simplemente conectas con una persona por lo que te transmite y por lo que es, y al final esto se va construyendo. Obviamente en esa época no pensábamos lo mismo de entrenamiento que ahora, aunque nos apasionaba igual, pero todo se va retroalimentando, ¿no? Entonces es cuestión de unirte de gente que veas que tiene esa pasión, ya no o la forma de ver el entreno que tú, de la misma que tú, pero sí que tiene esa pasión por entrenar, esa pasión por darlo todo en las sesiones, unirte a ellos e intentar empujar juntos sabiendo que eres tú y solo depende de ti tus resultados, ¿no? Entonces eso es algo muy, muy importante. Y luego es cuestión de tiempo, que las cosas van evolucionando y cuando tú mejoras, tú empujas, la otra persona al final indirectamente va a empujar y va a mejorar por un contexto y un ambiente que has creado. Lo que has dicho, o sea, me parece guay y es algo que sí que depende solo de ti, porque yo al final los resultados, lo que hago yo es para mí, o sea, mi propio beneficio y son mis resultados. Eso es. Y depende de mí, la serie no va a llegar al... Por ejemplo, si tengo una serie al fallo, pues no... Está claro que mi compañero no va a hacer que falle, que soy yo, Pero todo suma. pero sí que... Pero claro, por ejemplo, a lo mejor en días que es Totalmente. un poco más apagado tal, pues, y la otra persona pues está en uno de sus mejores días, por así decirlo, te puede motivar o te puede Fíjate que nosotros, hacer que aprietes más. mucha gente se puede pensar que, o sea, estamos muchos en el mismo gimnasio, no sé si nos conoces, pero al final estamos Rovirosa, Alejandro, Llorel, Guillén, o sea, hay mucha gente ahí. Y fíjate que luego no hacemos nunca sesiones juntos, porque es algo que es así, que nos gusta mucho ir a nuestro rollo, ir concentrados. Al final, el hecho de tener un compañero te puede empujar mucho y todos yo creo que a lo largo del tiempo hemos tenido un compañero, pero siempre solemos entrenar solos y cuando estás jodido y que te toca afrontar las series a ti, obviamente tener a alguien al lado que te grita, te mete cabezazos para que empujes es fundamental, pero tienes que saber que si no existe la opción, pues no existe la opción.
también es verdad que en el momento en el que estamos tenemos la suerte de que existen las redes sociales y por tanto indirectamente con las redes sociales sí que te puedes rodear de gente que es muy muy top y que aunque no esté contigo en las sesiones te va a transmitir esa pasión, vas a hablar con ella de forma diaria, incluso te puede empujar desde la distancia a hacer esos entrenos y me parece un punto que es muy muy importante. Sí, o sea, tienes toda la razón y de hecho el punto que has recalcado de cada uno hace su sesión, pero os apoyáis, Eso era es, también un poco el enfoque que le quería dar yo. Yo no me refería también a eso, no lo he totalmente, sí. dicho, Sí, sí, lo pero sé, no me refería a hacer una misma sesión obvio, obvio, con un compañero, sino cada uno su sesión y, obvio. y ayudarnos El entre consejo que te ambos. doy es ese, intentar ser consciente del contexto en el que estás, intentar rodearte de un contexto mejor si es posible, es decir, si tienes la posibilidad de ir a un gimnasio que está media hora más lejos pero que sabes que tiene mejor material y mejor ambiente, no dudes en ir. Si tienes la opción de hablar a gente y rodearte de gente, no dudes de ir. Si tienes la opción de hacer algún viaje de vez en cuando donde está esa gente que admiras y que quieres a contagiarte de eso, no dudes de ir. Y obviamente pues dentro no puedes hacer maravillas, o sea, no puedes crear a una persona de la nada que te ayude a los entrenos y que te empuje a eso, es cuestión de suerte muchas veces y el hecho de pues estar en una ciudad u otra también influye en la cantidad de gente que hace ese deporte o tiene esa mentalidad, pero dentro de lo que puedas trata de rodearte de esa gente, de ese gimnasio, de ese contexto para poder mejorar y para poder ir creciendo en ese sentido. Vale, guay. Bueno, aunque en el gimnasio ahora sí que antes entrenaba en un fitness park, pero ahora sí ¿Ahora que en cuál estás? están mucho mejorados. En el de Guti. Ah, vale, buen gimnasio, sí. Tengo alguna atleta también Está en ese gimnasio. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Que igual lo conozco. Es que Bueno, lo conozco de vista. es que va rotando de gimnasio, se llama Javier, pero va rotando de gimnasios, hay una semana que está en ese, hay otras que está en otro, entonces es un chico bastante alto, un día te lo diré. Vale, pues está muy guay, Sí, pero buena maquinaria y ahí sí que habrá gente que entrene bastante bien y todo, sí. Ahí sí que te puedes rodear. Hay de todo, ¿eh? Como ya lo sé que hay de de todo, todo, de todo. que sí, pero bueno, siempre habrá gente que entrene bien, que la apasione y que puedas acercarte y hablar con ellos. Vale, pues si te Vamos, parece sí, te la pregunto siguiente. ya la siguiente. Vale, y esto ya es un poco más tema de entrenamiento y aprender. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere seguir aprendiendo de entrenamiento y nutrición a la hora de ser un buen preparador? Vale. Esto es algo que me preguntan mucho por Instagram, ¿eh? Fíjate que es un tema que la gente me encanta porque la gente eso es que quiere aprender y quiere mejorar y no es algo fácil de responder porque no es decir tienes que estudiar de esto, esto y esto, ¿no? Al final es un camino de mucho tiempo que se suma a la experiencia, se suma a la gente que te rodea, se suma a lo que vas aprendiendo y es un cómputo. Te voy a hablar un poco, voy a intentar responder esta pregunta de la mejor manera posible desde la formación un poco más reglada y tradicional hasta mi opinión fuera de ello, ¿vale? Entonces, en cuanto a formación reglada, no sé si tú estabas estudiando fisioterapia, ¿verdad? Sí, ¿Y algo de entrenamiento has hecho o tienes pensado hacer? sí, hice un curso, sobre todo lo que leí mucho Ujú. y hice un curso que son los de cultura de gym, Sí, que también me moló mucho por la forma que tenían de dosificar y como también estaban ligados mucho a la fisioterapia, sí, sobre todo aprovechaste. y tenía esto se llama, pues Sí, me generaron ganas sí, sí. de entrar ahí. Y ahora, en octubre, empiezo el máster de culturismo natural de la Vale. ANFAF. Ujú. Vale. Y también, pues eso, Vale, has un tirado poco eso. en cuanto a entrenamiento, has tirado por formación un poco no reglada, que es muchas veces la mejor opción en ese sentido. En cuanto a fisioterapia, imagino que estás haciendo la carrera, ¿verdad? Sí, fisioterapia sí que sobre todo Sí, es eso necesario. y bueno, tengo algún curso así de formación no reglada Vale, sí. eh, apuntado, pero por ahora no. Vale, pues te cuento, en cuanto a entrenamiento y formación reglada, ya sabes que tenemos, o sea, la parte de técnico superior de actividad física, el TASAF y el CAFIT. Yo en mi caso he hecho los dos, ¿vale? Y obviamente lo de siempre, ¿no? No es nada nuevo, no te van a descubrir la panacea y es un mero trámite muchas veces para conseguir trabajar de lo que quieres de forma legal, muchas veces, ¿no? Entonces, es verdad que muchas veces se critica demasiado esta forma de aprendizaje, ¿no? Porque está muy anticuada, porque el conocimiento es bastante malo, incluso porque salen poco profesionales después de hacer esos años o esos cursos, ¿no?
Entonces, estoy de acuerdo porque es verdad que si tú te vas, por ejemplo, a una carrera de ciencias de la actividad física y del deporte, vas a ver que la gente de cuarto año o cuando sale a la carrera no sabe de entrenamiento, no sabe programar un entrenamiento de forma correcta y es una desgracia, pero también creo que si eres avispado te puedes beneficiar mucho de ello, ¿vale? En el sentido de que si realmente te apasiona el entrenamiento y tú eres listo y aprendes fuera, que es donde realmente vas a aprender, creo que te va a dar una base la carrera o el grado superior que sí que te puedes beneficiar si eres un poco avispado, ¿vale? Pero bueno, no voy a enrollarme mucho en esto porque no es tu caso, o sea, tú estás estudiando fisioterapia, entonces voy a hablar un poco de la parte no reglada. De la parte no reglada, creo que es donde realmente te vas a hacer buen entrenador y donde realmente vas a adquirir los conocimientos que te hagan diferenciarte del resto, ¿no? En mi caso concreto, por ejemplo, creo que algo que me ha dado mucho, quitando cursos y demás que ahora vamos a empezar, es el hecho de, como te he dicho, rodearte en cierta manera de gente que está mejor posicionada que tú. Yo desde el inicio siempre he tratado de buscar entrenadores cuando estaba empezando a entrenar y siempre he considerado cuál era la mejor opción para mí con respecto a los conocimientos que tenía en ese momento, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en su momento empecé a entrenar con Joan Prades, que fue mi entrenador cuando tenía 16, 17 años, en el que aprendí muchísimo en cuanto a intensidad, en cuanto a dejarme los huevos entrenando, o sea, una barbaridad. Y luego, conforme ha pasado el tiempo y también me he ido especializando en powerlifting, culturismo y demás, pues he pasado por otros entrenadores como puede ser Rubén Castro, Revés Diego, Alberto Sanz, Alejandro Rovirosa, de gente que siempre aprendes mucho, porque al final el hecho de, aunque tú sepas de entrenamiento y aunque tú te puedas llevar a ti mismo, el hecho de saber cómo preparan otras personas, cuál es la visión de otras personas y entender cómo lo hace gente que lleva llevando gente pues mucho tiempo, es algo muy muy positivo. Y yo en ese caso siempre he sido muy curioso y el hecho de preguntar, el hecho de ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Oye, ¿y cómo harías esto? ¿Y cómo harías esto? Creo que también me ha servido mucho en cierto sentido, ¿vale? Entonces, el hecho de rodearte de gente, ya bien sea entrenadores, atletas y demás, es algo muy positivo. Porque, por ejemplo, también el tema atletas, he tenido la suerte de en la disciplina que he hecho, siempre me he intentado rodear de gente que tenía un nivel muy alto. Tanto en powerlifting como ahora en culturismo, me rodeo de gente que entrena muy bien, me rodeo de gente que hace las cosas muy bien y el hecho de ver cómo mentalmente entrena esa gente, cómo planifican sus entrenadores, sus entrenamientos y ver semana a semana cómo van enrollando todo, pues al final, quieras que no, conforme pasan los años te das cuenta que has aprendido mucho de eso de manera indirecta por el hecho de ser curioso, ¿vale? Luego, el tema redes sociales es un punto, vamos, clave y diferenciador, que lo subí a un post hace poco escrito y que creo que pasa mucho desapercibido. O sea, vivimos en un momento en el que tenemos muchísima información gratuita a nuestro alcance que la gente pasa por alto por el hecho de que tenemos tanta que al final pasas y al final no haces caso a nada, ¿no? Pero tenemos referentes del culturismo en UK y en diferentes sitios, AJ, Cuba, JP, 1000 personas, nosotros, o sea, mucha gente que te está subiendo sus sesiones, te está subiendo cosas de programación, de entrenamiento, y la gente no es capaz ni de verse sus series enteras. O sea, al final tienes la opción de ver cómo entrenan los mejores cada día en sus series y la gente ve unas extensiones de cuádriceps, desliza, desliza, y ni lo ve. O sea, no presta atención a esos detalles de cómo están ejecutando los mejores, que me parece algo que es clave, ¿vale? Entonces, esto puede parecer tonterías, pero son cosas que para mí personalmente suman mucho, ¿vale? En tu caso imagino que a cualquiera que nos apasione esto prestamos atención a cada detalle y seguro que te encanta esto, ¿a que sí? Sí, de hecho el post del que hablabas, justo te lo vi el otro día y, o sea, concuerdo plenamente contigo porque tú, por ejemplo, te vas a un perfil como el que dijiste, como el de Cuba, por Ujú. ejemplo, o como el de AJ, Sí, y te pones y dices, vale, pues tengo que estructurar una sesión de X manera y quiero priorizar esto, esto y esto. ¿Cómo lo hace este? eso es, Vas, te miras y dices, vale, pues lo hace así. ¿Me conviene? Sí, no. eso es, Cojo lo que me conviene. Vas cogiendo y te vas nutriendo un poco, porque la cosa ya no es mirar un poco de aquí, mirar un poco de aquí, mirar un poco de aquí, y tú al final tener un criterio para decir, totalmente. vale, esto me va bien por aquí, y también es un poco lo que comentabas tú, lo de tener muchos preparadores distintos y al final, pues a lo mejor lo que dijiste me quedé con Pradels, Alberto Sí, y Rovirosa, vale, pues de Alberto cojo esto, de eso es, Rovirosa cojo esto y
para él es Y al cojones. final, obviamente, Y esto, por ejemplo, los entrenadores puede sonar un poco mal, ¿no? El hecho de decir, que lo he dicho, pero suena un poco mal el hecho de decir, he probado muchos entrenadores y esto te lleva. Al final, como entrenador, soy consciente que lo mejor es estar mucho tiempo con un atleta porque vas a ser capaz de ver qué es lo que mejor le funciona y al final hilar más fino, ¿no? Y al final he estado con, entiéndeme, 3 4 entrenadores a lo largo de 6 7 años que da tiempo de sobra a ver ciertas cosas y por diferentes motivos o cambios de disciplina o diferentes motivos me he tenido que cambiar de entrenador y ha sido por eso, ¿vale? Entonces, quería comentarlo porque lo he dicho de una forma a lo mejor un poco brusca. no, pero sí, o sea, sí, yo lo he entendido Sí, sí, porque, a ver, al final está, o sea, como preparador, en el caso, imagínate, pues en el caso de Rovirosa, pues a lo mejor te diría, vale, pues sí que prefiero que estés más tiempo conmigo porque los eso es, dos vamos a mejorar. O sea, yo te voy a conocer mejor y tú vas a mejorar porque yo te conozco mejor eso es, y sé que te va mejor y que peor. Pero en el caso que dijiste tú, como manera para aprender, sino sí, como manera sí, para aprender en vez de para llevar tu físico al siguiente nivel, pues como para aprender, está claro que está bien el hecho de nutrirte de varias eso gente, es. varias Y personas. va siempre de la mano. O sea, yo, por ejemplo, con Rovirosa empecé a trabajar con él porque fue un poco el que me hizo cambiar de disciplina, ¿no? De powerlifting a culturismo. Y yo ya llevaba llevándome con él como muy amigos 3 años. Entonces me cambié y empecé a trabajar con él precisamente por eso, porque éramos muy amigos y me impulsaba a darle caña y demás. Pero al final es eso, siempre buscando el perseguir tu mejor versión a nivel de rendimiento y físico y nutrirte de todo eso, que es algo muy positivo. Te sigo comentando que me he ido un poco. Entonces, todo eso respecto a formación no reglada y cosas del día a día que nos pueden servir y son muy útiles, ¿vale? Y luego, por supuesto, a nivel de cosas para aprender, pues hay podcasts que te van a servir muchísimo a nivel de entrenamiento, incluso de gente que a lo mejor no tiene la misma filosofía de entrenamiento que podemos tener nosotros, porque no hay mucha gente o mucho divulgador en ese sentido, pero sí que hay mucha figura en relación al entrenamiento de hipertrofia y culturismo de la cual te puedes nutrir y por el hecho de escuchar te va a hacer reflexionar, aunque sean cosas que muchas veces ya sabes, ¿no? Los propios AJ, JP y demás pues tienen membresías para suscribirte que también están bastante bien. Luego hay típicos cursos que son pues muy tops a mi parecer, que también te dan una base muy buena, pues ya bien sean los típicos conocidos como biomecánica de Álvaro Trainer y hay 1000 cursos, pero más allá incluso de hipertrofia avanzada, también si indagas te va a salir y también hay mucho contenido gratuito en YouTube, en webs, o sea, hay muchas webs gratuitas que tienes cientos y cientos de artículos escritos por gente que sabe de entrenamiento que al final te va a nutrir muchísimo y ahí para mí la mejor forma, que tampoco me quiero enrollar, es intentar unificar todo de la mejor forma posible. O sea, yo por ejemplo, en todo este camino ha sido unirme de gente, ser curioso y preguntar, fijarme en los detalles de qué hace gente que está por encima de mí, leer libros, que me encanta, aprender y estudiar, ver vídeos, escuchar podcasts, hacer cursos, formación reglada. Entonces es intentar sumar todo eso y al final ir cogiendo las cosas que mejor capten o que mejor vayan con tu idea de pensamiento en respecto al entrenamiento. Y luego esto unido a la práctica, que es fundamental, porque yo al principio siempre he sido un poco muy teórico, pero sobre todo porque no tenías ese aspecto práctico por no llevar mucha gente hace años y al final lo que pasa es que te das cuenta que cuando aplicas las cosas de manera práctica, esa teoría siempre cojea en cierta manera y hay que saber aplicarla de forma correcta, ¿no? Al final esa teoría es la base, pero luego tienes que saber llevarla a práctica, que es lo realmente complicado y lo que muchas veces en mi canal de YouTube y demás trato de enseñar, cómo es eso en la práctica de forma real. Predicar también un poco con el Eso es, ejemplo, con lo que has dicho. eso es. Eh, y sacando conocimientos teóricos de, como tú dijiste, de entrenamiento, nutrición, ¿qué considerarías que debe tener un preparador Vale. para ir en el mismo, bueno, el mismo camino? Está claro que tu objetivo es ir en el mismo camino que tu atleta, pero algo que te considere diferente, que el atleta diga, vale, este tío es la polla. Vale, a ver, para mí pasa una cosa que es difícil encontrar a entrenadores buenos a nivel de conocimiento, eso como base. Y como conocimiento me refiero a, sí, hay muchos entrenadores que se fijan para mí en muchas tonterías, pero pocos entrenadores que aplican las bases bien. Y me refiero a las bases como
planificar un buen entrenamiento que tenga sentido y de forma coherente, no haciendo o meter ejercicios por meter. Todo tiene un porqué a la hora de programar. Saber cómo se debe ejecutar y cómo se debe aprovechar una serie. La gente de verdad no sabe hacer esto de forma correcta y es una lástima porque es que no tiene tanto misterio, ¿no? Pero quitando, como tú dices, ese lado teórico a nivel de conocimiento técnico de entrenamiento y nutrición, para mí las cosas más importantes que debe tener un entrenador es en cuanto al, seguramente, varias cosas que diría. La primera, la atención que das con el atleta y cómo de involucrado estás. Me parece fundamental. O sea, para mí, un entrenador que, entiéndeme, que pasa revisiones cada 2 semanas por correo, que no tiene un contacto diario con el atleta, se está perdiendo gran parte del proceso, ¿no? Se está perdiendo 1000 datos que son relevantes e importantísimos a la hora de planificar. El hecho de cómo se está encontrando sus sensaciones, absolutamente todo es algo clave que un entrenador debe tener en cuenta y por tanto ese contacto diario es que me parece de verdad fundamental. Y contacto diario obviamente no implica que tengas que ser el padre de nadie, que esto muchas veces se confunde, ¿no? Muchos entrenadores o muchos atletas piensan que ese contacto diario implica que me va a mandar un mensaje y yo te tengo que responder al segundo, ¿no? Tú como entrenador también tienes que ser inteligente y tener la capacidad de decir qué es importante y tengo que responder inmediatamente según lea y qué tengo que saber que aunque lo haya leído tengo que responder más tarde para dar cierta autonomía al atleta y saber que no tiene que depender de mí para todas las decisiones que tome o para cualquier cosa, ¿no? Saber esa dependencia atleta-entrenador también es algo difícil de gestionar y que es muy importante. Dicho esto, atención individual y contacto diario, algo fundamental. La herramienta de trabajo que uses también me parece algo muy importante. Al final, eh, el hecho de cómo traques la información, cómo recopiles información cuando tienes sobre todo más atletas, pues es algo importante porque tienes diferentes personas y tienes que acordarte y ser capaz de tener información detallada de cada uno, ¿no? Entonces, si tienes una herramienta difusa en la que tú pautas entrenamientos y luego no eres capaz de recopilar esa información, a largo plazo vas a ser un desastre, porque no vas a ser capaz de analizar bien, de tomar buenas decisiones, saber de dónde vienes, saber a dónde vas, y eso es algo también fundamental. Y por último, seguramente la parte más importante y que yo hago más hincapié en mis asesorías es el tema de corrección de ejercicios. O sea, me parece que es el éxito de cualquier entrenador, el hecho de saber corregir de forma correcta y hacerlo de forma correcta, que no es fácil. Independientemente de que tu entrenamiento esté bien pautado y tu dieta esté bien pautada, lo que necesitas para asegurar resultados es asegurarte de que tus atletas están haciendo las series de la mayor calidad posible. Y para eso tienes que estar encima, porque tú puedes plantear un entrenamiento teniendo X cosas en cuenta, que si luego no sabes cómo están ejecutando tus atletas, no tiene ningún sentido. Entonces, para mí lo más importante es corregir vídeos y hacerlo de forma correcta, es decir, saber cómo tienes que dar ese feedback, saber cómo y cuándo lo tienes que dar y todo eso que engloba, que me parece fundamental. Vale, vale. Si quieres, Pero con el tema... dime, dime. Dime. No, dime tú, dime. Con el tema de los vídeos sí que a lo mejor, pero al principio supongo que insistes mucho más que una vez conoces al atleta, ¿no? Justo te iba a decir que si querías profundizo un poco en el tema corrección de vídeos. Te cuento, yo por ejemplo, mi manera de verlo de forma correcta, al final cada entrenador lo hace de una forma, pero esta es mi forma de verlo, es que obviamente el nivel importa y tienes que ser consciente de ello y el tiempo que lleve trabajando contigo también. Yo por ejemplo con mis atletas siempre obligo que la primera semana de entrenamiento que estamos trabajando juntos, me mande vídeos de absolutamente todos los ejercicios, una serie de todos los ejercicios en cada sesión, para poder dar un feedback general a nivel de ejecución y en base a su nivel visto en la primera semana, tomar decisiones. Es decir, si veo que su nivel es muy pobre a nivel de ejecución, les obligo a seguir mandándome esos vídeos hasta que veo que esas bases a nivel de ejecución ya están bien estandarizadas y luego ya puedo tomar decisiones en cuanto a redúceme la cantidad de vídeos que me mandas para captar mejor el mensaje que te doy, ¿no? Porque al final muchas veces el hecho de dar muchas correcciones, que aunque intentes dar una o dos por ejercicio, pero son tantos ejercicios que muchas veces se puede perder el mensaje, ¿no? Entonces, siempre al principio trato de mandar esa base genérica de cómo hay que ejecutar cada ejercicio y cuando eso ya está bien establecido, ya empiezo a dar pautas más específicas y que van a ir avanzando conforme pasa el nivel de entreno, ¿no? Entonces, luego ya voy diciendo que me manden menos vídeos para captar mejor el mensaje, o sea, no digo cuántos vídeos nunca, pero siempre digo que no me manden todos, sino que vayan rotando sesión a sesión para poder captar bien esa información semana a semana e ir avanzando a lo largo del tiempo.
Luego también importante, por ejemplo, en esa primera semana de atletas que te mandan todos los vídeos, tienes que ser capaz de saber cómo mandas ese feedback y cómo gestionarlo. Es decir, si tú eres un entrenador que acumula todos los vídeos de la semana para dar un feedback final, lo que va a pasar es que tienes a lo mejor 58 ejercicios a analizar y que le vas a mandar un vídeo de 30 minutos o un audio de 1 hora diciendo qué tienes que hacer de cada ejercicio y al final es información perdida. Entonces, yo por ejemplo hay en casos en los que sí puedo hacer eso con atletas, ¿por qué? Porque llevamos trabajando más de un año o más de X años y al final saben ejecutar muy bien y son pequeños detalles, entonces al final me mandan 4, 5, 6 vídeos a la semana que los recopilo y les mando vídeo porque saben cómo cómo ejecutar todo lo que les estoy comentando. Y hay otros, sin embargo, que como me mandan tantos vídeos, divido y digo, acumulo primera sesión y segunda y les mando feedback de eso y le digo, quiero que te veas este vídeo, hasta que no te veas el vídeo, me digas lo que has aprendido de ese vídeo, hayas tomado apuntes, tal, no te voy a mandar el siguiente feedback. Y así es como realmente ves que los atletas captan la información y se ve claramente sesión a sesión cómo lo aplican de manera correcta. Me parece interesante porque el hecho de, claro, porque es normal, bueno, no es que sea normal, porque hay entrenadores que no hacen esto, que no piden corrección técnica, que a mí me parece un poco... O que no saben darla, que es peor. Claro, que me parece un poco, pues, pasar por alto una de las cosas más importantes, pero me pareció interesante el hecho de que pidas la sesión entera, porque al final es un trabajo que tú tienes que hacer, que haces porque te gusta, porque tú podrías, a lo mejor, lo podrías dosificar de otra manera. En plan, la primera semana, pues te pido, imagínate, tienes 5 sesiones, pues te pido 3 enteras. Y la siguiente te pido 2. Y tú te estás quitando el trabajo de 2 semanas en una, te estás pegando un curro de narices, porque al final es mirarte, no solo de un atleta, es mirarte los vídeos de todos los que empiezan esa semana. Y me pareció muy interesante porque es algo que no... Que sí, que en formaciones que, como hablamos antes, en formaciones que no están regladas, que es algo en que te inciden mucho en que tienes que dar ese feedback y esa corrección, porque al final puedes pautar muy bien el entreno, que si no ejecutas bien, no te va a servir de nada. Pero es algo que me pareció interesante por el simple hecho de saber cómo lo hacen otros, por lo que hablábamos, saber cómo lo hacen otros. Y después, pues si te interesa hacerlo así, pues dices, vale, pues Alberto lo hace así y me gusta cómo lo hace. Pues igual debería empezar a hacerlo yo también así. Totalmente. Eso es lo que, por lo que me pareció muy interesante, porque siempre te dicen, vale, tienes que corregir vídeos, vale, está guay. Pero ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo te planificas tú a la hora de corregir vídeos? ¿Cuántos pides? ¿Cuántos? Son preguntas muy fundamental, incluso no hemos hablado, pero la forma también de dar feedback es importante, porque puedes dar feedback escrito, puedes dar feedback por audio, puedes dar feedback visual. Entonces, el cómo das ese feedback importa para mí mucho. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que te manda muchos vídeos y que está empezando, que a lo mejor si le mandas un audio no sabe exactamente a lo que a lo que te estás refiriendo a nivel de feedback técnico, es decir, le dices, quiero que metas retroversión de cadera, es decir, cadera hacia adentro, no sé qué, no sé cuánto. Puede ser que no sea consciente de lo que eso significa y muchas veces de manera visual, si te está viendo hablar mientras le estás señalando lo que está haciendo, sí que se va a enterar mucho mejor, ¿no? Y luego, sin embargo, puede haber otros atletas que el hecho de que lleven más tiempo entrenando contigo te permite darles un feedback más inmediato, incluso cuando te mandan la sesión, porque les puedes escribir el detalle técnico que ya has trabajado y que tienen que seguir haciendo hincapié, ¿no? Entonces, el saber cómo tienes que dar ese feedback, por eso lo he recalcado al principio, es fundamental. Claro, y tampoco, por ejemplo, algo que dijiste que también se pasó un poco por alto fue lo de dar 1 o 2 tips en cada vídeo. Porque, claro, tú, imagínate, tienes una ejecución de un jalón que no es nada óptima. Eso es. Y tú a lo mejor estás viendo 6, 7 detalles que no está haciendo bien. Pero claro, le empiezas a decir que si retroversión, que si inclinación, que si alineación del brazo con la polea. Tienes que entender con qué atleta estás hablando. Es decir, al final, si a mí me dan feedback, yo soy consciente, me pueden decir 5 cosas y aplicarlas de forma correcta, ¿no? Porque tengo una noción de lo que estoy haciendo alta.
pero tienes que entender que el atleta que estás teniendo, o sea, yo sé, tengo la capacidad de coger un vídeo y de ese vídeo de 2 minutos de una serie, hacer un feedback de 5 segundos, 10 segundos con un mensaje claro que quiero que apliquen, o sacarle 5 minutos de ese ejercicio, aspectos técnicos de cada repetición, de control, de cambios de dirección, de posición, etc, etc. Entonces al final tienes que saber el punto en el que estás, el atleta que tienes delante y cómo tienes que actuar. Vale. Y cómo, hablando ya de, cambiando un poco de tema, ¿Sí? porque considero que esto ya, o sea, me ha gustado mucho lo que me has aportado, pues ya te he dicho, es algo que no te dicen y que a veces está guay hablar con otros entrenadores Sí. para que te den su punto de vista. Yo lo hago así. Y a tus atletas, ¿cómo? Porque habrá gente que tenga mucha más pasión, habrá gente que tenga más pasión que otra, pero sí que es verdad que tú en tu caso, ya con el contenido que generas, ya traes gente Sí. con una pasión muy similar a la tuya, que es algo que te quita de problemas, por así decirlo, porque a lo mejor una persona que no tenga pues ese sentimiento sobre lo que es el entrenamiento, a lo mejor ya no eres el perfil de entrenador para esa persona. Sí. Pero seguro que también algún atleta has tenido de que no tenga la misma pasión que tú y tú digas, vale, vamos a intentar o cómo intento contagiar a esa persona la pasión. Aparte de que si predicas con el ejemplo, Claro, sí. está claro que al final vas a contagiarlo, pero algunos detalles para intentar Sí. que Vale. eso es un poco también, si está cerca tuyo, te podría ayudar un poco también a lo que hablábamos antes de generar un entorno cercano, que Sí. es también un poco Mira, por ahí tirar un poco. te cuento. Yo, por ejemplo, en cuanto a lo de temas atletas y demás, obviamente por el perfil que tengo en Instagram y por el perfil de YouTube y demás, tiendo a atraer a gente que sí que le gusta más el entrenamiento que la población general. O sea, obviamente, me llega gente realmente apasionada de entreno. Es verdad que, o sea, al final nosotros lo que hacemos esto es estamos realmente locos y es difícil encontrar gente que realmente tenga la misma pasión que tú sobre esto, ¿vale? Entonces, llegan atletas de todo tipo, desde atletas que realmente pues tienen más pasión que otros y otros que simplemente pues a lo mejor están más empezando en esa etapa más inicial, pero aún así les llama la atención lo que hacen y quieren llegar a ser eso, ¿no? Quieren llegar a construir esa pasión que tú tienes y es un camino que también hay que construir, como tú bien dices. Entonces, te voy a contestar un poco respondiendo a lo que yo hago. Obviamente lo principal es predicar con el ejemplo, como tú has dicho. Al final, por el hecho de rellenarme mi cuestionario de asesorías, ya estás diciendo que has visto lo que hago y que te gusta lo que hago y por tanto ya estás predicando en cierto sentido hasta con el contenido que subes en redes sociales, ¿vale? Luego, por supuesto, tengo atletas, por ejemplo, todos de manera online, pero tengo atletas que, por ejemplo, entrenan en el mismo gimnasio que yo. Entonces, ahí muchas veces el hecho de ver en persona y predicar el ejemplo en ese sentido, pero que tus atletas vean en persona hasta qué nivel o hasta qué punto llevas tus sesiones también es algo importante y que obviamente pues todo suma, ¿vale? Dicho esto, en cuanto a la gente que no tiene la posibilidad de ver eso y que obviamente ya predicas con el ejemplo, ya saben lo que hacen y dando por hecho que trabajan contigo porque les apasiona el cómo tú entrenas, me parece algo fundamental ser honesto con tus atletas. Yo jamás voy a mentir a un atleta con respecto a lo que está haciendo. Es decir, si yo veo como entrenador que a un atleta le falta compromiso, le falta pasión, le falta esa rabia interna a la hora de afrontar sesiones, a la hora de que al final, cuando llevas mucho tiempo en esto, tienes un ojo clínico suficiente como en una misma serie ver si una persona lo está forzando, si una persona realmente está apretando con todo, si una persona está siendo agresivo o no. Entonces, lo fundamental me parece ser honesto. O sea, yo soy honesto con mis atletas porque lo que quiero es ayudarles. Yo en ningún momento quiero perder el tiempo, en ningún momento quiero engañarles y no voy a decir, sí, sí, está perfecto, todo bien, como hacen muchos entrenadores, ¿no? Siempre soy honesto y siempre digo las cosas como son. Es decir, si tengo que dar un toque de atención, siempre, por supuesto, de buena manera y con la intención de que mejoren, lo voy a hacer. Entonces, muchas veces la pasión se transmite de esa forma, siendo honesto con tus clientes y haciéndoles ver la realidad tal y como es, porque muchos llegan con una concepción errónea de lo que están haciendo, es decir, mucha gente piensa que tiene más nivel del que tiene, entonces tiene que darse cuenta con el tiempo que a lo mejor la forma o que él pensaba que tenía de entrenar, ese alto nivel a la hora de entrenar, no es realmente el que tiene. Y el primer paso para mejorar es ser consciente de que eso es así.
Si piensas toda tu vida que tus series son increíbles y estás ejecutando realmente mal, no vas a mejorar. Entonces, me parece fundamental ser honesto con tus atletas, decirles las cosas tal y como son. Si tienen que mejorar la agresividad, tienes que decírselo. Si tienen que mejorar la forma de afrontar las series, tienes que decírselo. Si tienen que mejorar la forma de progresar, tienes que decírselo. Y ser honesto siempre para tratar de ayudarles. Y me parece algo fundamental y una forma que yo he visto que es clave para transmitir esa pasión y para que realmente vean y se den cuenta de lo que tienen que hacer para conseguir lo que quieren conseguir. Y el hecho por ejemplo, porque hay gente, es lo que has comentado, de que hay entrenadores que te van a decir, pues sí, sí, lo estás haciendo muy bien y realmente no lo están haciendo así. También va un poco, porque por ejemplo, tú priorizas el hecho de que esa pasión que tenga por el entrenamiento sea lo primero. Tú puedes, por así decirlo, tú puedes hacerlo mejor o peor, pero si tienes esa pasión, al final vas a acabar haciendo las cosas bien. Entonces, está guay el punto de que ser un poco realista con él y decirle, mira, las cosas a lo mejor no son así, pero tienes la base, que es al final la pasión por esto y Eso es. que es lo que realmente te va a hacer que llegues a un nivel óptimo, porque tú puedes, tu físico a lo mejor no demuestra la pasión que tienes por el entrenamiento, como hay algunos casos, bien sea porque estás empezando o por cualquier otra razón, y hay gente que a lo mejor con tu misma experiencia tiene un físico 3 veces mejor que el tuyo, pero entrena peor Sí, sí, sí. que, no sé, Que mi que es algo abuela, muy sí. común. Sí, es algo muy común y que al final es una putada, por así decirlo, pero es lo que hay. Y, y eso, joder, que está muy bien que seas sincero con la persona y al final esa persona llegue a entrenar guay o le apasione, porque a lo mejor tú en este caso no, porque lo que hablábamos, tu contenido ya va enfocado Sí, y la gente que entra a tus asesorías es porque le gusta cómo lo haces tú y siente lo mismo que tú. Pero una persona que a lo mejor no haga ese tipo de contenido, pero sí que tenga esa pasión por el entrenamiento y la demuestre él entrenando, pero no su contenido, y tú le intentes, lo tengas más difícil, porque al final una persona que viene te entra a una asesoría porque quiere verse mejor simplemente y no porque le gusta el entrenamiento, o sea, obviamente le va a gustar, pero no a esos pero niveles tienes que de ser, locura, como dijiste tú. en ese caso tienes que ser consciente de del atleta y de lo que busca. Es decir, yo también tengo atletas o he tenido atletas que a lo mejor, obviamente, les gusta mucho entrenar, porque si no, no lo hacen o no me contactan, pero que sus objetivos o ambición son distintas. Entonces, yo a esas personas no les voy a decir esas cosas porque al final están actuando acorde a lo que quieren conseguir. Pero tengo otros atletas que muchas veces hablan o dicen que quieren conseguir ciertas cosas y yo sé que para conseguir eso que están hablando tienes que actuar de cierta forma. Entonces es ahí donde sí que entro en escena. Claro, es un poco, o sea, el propósito del atleta tiene que ir acorde a sus Eso acciones. es. No, por ejemplo, si una persona simplemente no es lo mismo una persona que quiera cambiar su físico porque a lo mejor no le gusta, no se ve bien, que una persona que quiera competir. Eso es. Está claro, Totalmente. sus acciones tienen que ir acorde a sus objetivos. Y respecto a lo que has dicho, que lo quiero dejar claro también para la gente que esté viendo esto y demás, el físico a mí personalmente, y lo he hablado con gente de mi gimnasio, a mí el físico me da absolutamente igual. O sea, el físico no me dice nada. O sea, yo conozco gente, no voy a decir, pero vamos, campeones con un nivel muy alto a nivel estatus competición, que entrenan peor que mi abuela. Entonces yo a esa gente no le respeto en el ámbito de entrenamiento. Me da igual el físico que tengas, que yo voy a respetar mucho más a una persona que esté empezando pero que se esté dejando los huevos en cada sesión que a una persona que, por muy buen físico que tenga, entrene muy mal. Sí, sí, yo eso me refería un poco porque también lo hablabais el otro día Eso es, en sí. el podcast, y me refería un poco por la percepción que tiene Sí, la sí. gente vale, este tío tiene muy buen físico, lo que en su cabeza es igual a que está entrenando bien, está haciendo las Totalmente, cosas sí, bien, sí. y Concepto muchas veces erróneo. no va de la mano. No, no, Y la mayoría. entonces, sí, por no decir, a ver, hay de todo, pero como siempre hay de todo en todo, pero sí que
pero es algo a tener en cuenta y es importante recalcarlo, porque tú a lo mejor estás viendo una persona que te saca 20 kilos de masa muscular, hace 2 de ti de ancho y a lo mejor no está entrenando bien, no está haciendo las cosas tan bien como las estás haciendo tú. Estamos en una disciplina, un deporte en el que el factor genético es diferenciador y es que se nota una barbaridad. La genética manda y a nivel físico y visual es que es diferenciador. Obviamente el trabajo duro a lo largo de los años pues también creo que también va a marcar una etapa y va a marcar una diferencia con respecto a la gente que ahora sí que está haciendo bien las cosas, que somos nosotros, conforme pase el tiempo. Pero bueno, por el momento, y siempre va a ser así, la genética tiene un papel fundamental y esperemos que con el paso del tiempo vayamos intentando igualar gente con buen físico y gente que entrena de forma correcta. Vale, pues si te parece te hago la siguiente pregunta ya. Dale, caña. Que es lo que hablábamos un poco al principio de la programación en Sí. máquinas Prime y Stripe. Ese tipo de máquinas, sobre todo las Prime, que son las más conocidas, las Stripe igual no las conoce tanta gente, pero son las Prime, las Stripe por lo que tengo entendido, son las Prime, pero las antiguas, como son que Prime compró Stripe. Las predecesoras pero son las de Prime, CAM. sí. Eso es. Sí, son las de la CAM. Eso es. Vale. ¿Cómo las programarías tú a un atleta? Entiendo que también jugando lo que dijiste antes, básicamente. ¿Sí? Acortamiento al principio y estiramiento hacia el final. Te comento. Tiene más matices, la base es la misma a nivel de teoría, es decir, nuestro músculo tiene más capacidad de acortar cuanto menos fatiga tiene, ¿no? Y tiene menos capacidad cuando más fatiga tiene. O sea, más fatiga implica que nos va a costar más llegar a esos rangos finales de acortamiento de manera habitual y general. Entonces, la programación con este tipo de maquinaria sigue un poco ese principio, aunque con detalles. Es decir, nosotros siempre, como norma general, estructuramos una sesión, como he comentado, con ejercicios más demandantes a nivel no solo a nivel de perfil de resistencia, también se hace a nivel de carga externa, a nivel de perfil de resistencia, etc., a nivel de demandas de estabilidad. O sea, normalmente los que más demanda de estabilidad tienen, los que más perfil en acortamiento tienen, pues suelen ir al principio de la sesión y luego conforme pasa la sesión, como hemos comentado antes, pues vas metiendo otro tipo de ejercicios. Pues este tipo de maquinaria Prime funciona un poco así, solo que puedes ajustar mucho más al detalle, incluso intraserie, intraejercicio. ¿Por qué? Porque al final, obviamente, como igual que generas fatiga a lo largo de la sesión, generas fatiga después de hacer una serie, ¿no? Entonces, este tipo de maquinaria nos permite ajustar el perfil para poder exprimir un poco más esas series en un mismo ejercicio. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, tienes 2 series en una máquina que te permite ajustar el perfil, lo que puedes hacer es ajustar las demandas para poder exprimir al máximo cada serie. Es decir, tú puedes ajustar una primera serie con un perfil medio acortamiento, donde estás más fresco y eres más fuerte, que vas a poder exprimirla, y una segunda con una tendencia de meter un poco más de carga en estiramiento para que, aunque la intención sea más o menos la misma, porque no estás modificando grandes cosas, vas a poder exprimir mucho mejor esa serie porque vas a estar en una posición más favorable para aplicar fuerza, ¿no? Donde mayores desventajas mecánicas tienes por fruto de la fatiga y por fruto de la musculatura, que al final sabemos que depende de la musculatura y demás, pero normalmente cualquier musculatura, cuanto más en estado de elongación o acortamiento esté, menos capacidad de aplicar fuerza tiene. Es el rango medio en el que tiene más capacidad. Entonces, si tú eres capaz de ajustar esas segundas series, terceras, para que donde eres más débil cueste menos, pues al final vas a hacer que puedas exprimir mejor esas series, ¿no? Entonces, nos permiten ajustar la programación para poder maximizar el estímulo, que al final es lo que buscamos en cada ejercicio que hacemos, y es algo fundamental. Y luego a la hora de programar es importante también que no es solo entender esto de que es primera serie más carga en acortamiento, segunda más en estiramiento y fin. Hay 1000 factores. Es que desde el punto en el que estés, desde el daño muscular que tú quieras generar, aquí viene unido la ciencia y lo que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el daño que genera el trabajo en estiramiento pues es mayor, ¿no? Y muchas veces saber que en ciertos momentos podemos abusar un poco más de ese trabajo en estiramiento como objetivo de maximizar un poco más ese estímulo, ese daño muscular, porque nuestro contexto sea ese, o sea, sea favorable para buscar eso. Es decir,
en una última etapa de volumen, en la que queremos pusear un poco, en la que queremos maximizar un poco ese daño muscular que hacemos en el entreno, dar el máximo estímulo posible. Podemos abusar en cierta manera más de una cosa que de otra. Entonces, para resumir, esta maquinaria nos permite ajustar las sesiones para maximizar más aún la calidad de nuestras series y encima dentro de la programación nos permite también hilar mucho más fino en cuanto al estímulo que estamos dando. Es que parece, tú cuando ves que tiene ves las Prime y ves 3 pines, vale, pues parece mucho más sencillo Sí. de lo que realmente es. Y a mí me parece un tema bastante complejo porque, claro, no se queda en, vale, una serie la hago un acortamiento, claro. Y la otra tira un poco más de estiramiento. Al final el hecho de que tú pongas un 90% en el pin del medio, un 10% arriba, o un 100% en el pin del medio, o un 60-40, o un 30-70, tiene un porqué. O sea, hay que saber el por qué planificas eso y qué estás buscando con eso. No es ponerlo por poner, que muchas veces, ahora como están de moda la maquinaria Prime y demás, mucha gente ves a atletas que están usando esas maquinarias incluso con relativamente mucho nivel por el físico que tienen y ves que no tienen ni pies ni cabeza cómo están usando ese tipo de maquinaria, ¿no? Y por eso te lo comentaba un poco, porque también es algo, como dijiste tú, que cada vez se ve más, gracias a Dios también. Y que son bastante, bajo mi punto de vista, son bastante, al principio por lo menos, en el punto que yo me encuentro, me parecen complejas de programar porque Son al final complejas. puedes basar tu entrenamiento, porque claro, lo óptimo no sé si sería que tu entrenamiento, imagínate, tú tienes X máquinas de ese tipo, entonces tú las colocas y después tienes que adaptar también al resto de entrenamiento, porque no vas a hacer Totalmente, sí. todo ese tipo de entrenamiento con ese tipo de máquinas. Tienes que adaptar el resto de entrenamiento a esas máquinas, o incluso al revés, meter esas máquinas en el punto que a ti te convenga Eso meterlas, es. que sería lo más óptimo. Eso es. Y al final también es que como todo, hablamos de entrenamiento como un todo y hay tantos factores que son pequeños pero diferenciadores, o sea, es que desde el propio nivel del atleta, o sea, tú son muy bonitas las Prime, pero si tú tienes un atleta que a nivel de carga externa desplaza muy carga externa, muy poca, perdón, no te puedes poner a decir, méteme un 15% en el pin de arriba, porque lo que tiene que hacer esa persona es hacerse fuerte, o sea, no tiene carga suficiente como para ponerse a experimentar sensaciones en estiramiento, lo que tiene que hacer es poner carga en el pin del medio y hacerte fuerte, y en el momento en el que estés fuerte de verdad, ya podemos empezar a modificar pines y demás, es que al final hay que tener tantos factores en cuenta a la hora de programar que es también lo bonito de esto. Y es importante ya, también que me Y, acabo de acordar, perdona, que también tenemos el hecho de como entrenadores haber probado ese tipo de maquinaria es algo fundamental. ¿Por qué? Porque aunque todas funcionen igual, es decir, carga en medio, estiramiento, acortamiento o las de placas que son con más posiciones en perfiles, tienes que saber qué sensaciones generan cada tipo de máquina, porque no es lo mismo una máquina que otra, no es lo mismo las demandas que genera una máquina de otra con respecto a tus articulaciones y la capacidad que tiene tu músculo de aplicar fuerza. Por ejemplo, eh, te pongo un ejemplo, un curl femoral tumbado, muchas veces esas demandas en estiramiento y acortamiento se notan mucho más, porque el isquio es un músculo en el que en máximo acortamiento la capacidad que tiene de aplicar fuerza es nula, ¿no? Entonces, donde otra máquina sí que puedes hacer más énfasis en acortamiento porque tienes fuerza y capacidad de aplicar fuerza ahí, en el isquio a lo mejor te crees que teóricamente puedes, pero lo pruebas y te das cuenta de que como metas carga en acortamiento no desplazas la máquina ni un centímetro. Entonces son detalles que son importantes también experimentar. y hablando un poco también de programación, otra pregunta que tenía era programación, por ejemplo, tú tienes, en mi caso, te pongo mi ejemplo, haces a repes 170 en piernas rígidas, por ejemplo, y tú, a pesar de que no deberías programar en función de, vale, ahora quiero mover 200, pero sí que es algo que Por supuesto, tiene que estar en tu cabeza. claro, tú al final no entrenas para mover cargas, entrenas para ponerte fuerte. Bueno, entrenas, Pero, es lo mismo, si entrenas para ponerte fuerte que es mover cargas. ya, pero Sí, en el entiendo, sentido que de que o sea, no te obsesionas a la hora de programar por claro, X cargas. claro, pero eso al final te puede generar una adherencia Eso es. e ir, pues, entrar más motivado a ese ejercicio, a la sesión y todo eso. Pues, en ese caso, ¿cómo programarías
pues imagínate, 170, porque claro, lo que puedes hacer, que es lo que estuve haciendo yo hasta ahora, es pues te pones un rango de repes y progresas en ese Eso es. rango de repes, que es la manera más cómoda, Sí. la de toda la vida. Pero el otro día, viendo un vídeo tuyo, el del Icon, dijiste que haces bloques de Oleadas de 3x3, sí. 3x7, creo que dijiste. No, Y no sé, hago oleadas de 2 semanas en las que hago una semana ese 3x3 y luego la siguiente hago sí, una top set a 7 y repito, ¿vale? Entonces, entiendo que me preguntado un poco por cómo planificas ese tipo de cosas y demás. claro, sobre todo ejercicios de ese Eso estilo, es. en las bisagras, o ejercicios como una hack, también lo podrías, pues sí, ejercicios en los que mover carga, puedes mover mucha carga a largo plazo, porque esto no tiene sentido a lo Sí. mejor, o tiene menos sentido en curl de bíceps, porque al final con una programación lineal te llega, y es lo que hablábamos antes. Meter una rep en un curl de bíceps es mucho más difícil que meterla en una hack, por ejemplo. Entonces, para ejercicios en los que Vale. una bisagra, por ejemplo, ¿cómo lo harías tú? Vale. ¿O cómo...? Hay que tener en cuenta, es que es lo de siempre, ¿vale? Voy a intentar resumir porque son tantos factores a tener en cuenta que puede ser complejo. Porque hay que tener en cuenta el nivel de la persona, hay que tener en cuenta el interés que tengas tú personalmente en ese movimiento con respecto a la fatiga que te pueda generar a otras sesiones y a otras y a la misma sesión el planteamiento que puedas generar y demás. Pero bueno, por norma general, como tú bien dices, está la programación lineal en el que pautamos un rango de repes y progresamos y nos hacemos fuertes en ese. En la mayoría de casos trabajo así porque creo que es la forma más óptima y también más sencilla para el atleta, ¿vale? El hecho de pautar un rango de repes y hacerte fuerte, mejorar, meter repes, meter carga, meter repes, meter carga, ¿vale? Y en la mayoría de ejercicios es así, incluso en una jaca. Es verdad que creo que cuando llega a cierto nivel, y yo por ejemplo que vengo en la época de la etapa de Power y demás, no por el nivel, sino porque depende de la prioridad que tengas, pues vas a tener que hacer una cosa u otra. Por ejemplo, en Power obviamente tu objetivo es maximizar la carga que mueves en sentadilla, peso muerto y press de banca. Entonces al final programas el entrenamiento teniendo en cuenta que esa es tu prioridad, ¿no? Pero en el caso de hipertrofia tienes que tener en cuenta que el hecho de meter una frecuencia 2 en peso muerto, una frecuencia 2 en sentadilla, te va a lastrar mucho los entrenos en cuanto a recuperación, en cuanto a fatiga para el resto de la sesión y demás. Entonces, para mí, si no tienes un nivel muy alto de entreno, la mejor opción siempre va a ser plantear el entreno en base a tu prioridad que es la hipertrofia. Es decir, meter una frecuencia 1 a ese patrón y progresar a lo largo del tiempo. Si tienes bajo nivel, mueves poca carga y por tanto la fatiga que te genera es menor, obviamente pues puedes meter más frecuencias y lo que te genera motivación es ese movimiento en concreto, ¿no? Pero obviamente si mueves 300 en muerto, no es muy ideal para hipertrofia que muevas 300 cada 3 días porque no te vas a recuperar y vas a estar todo el día frito, ¿no? Entonces, para personas que sí que tienen más nivel, sí que recomiendo muchas veces el trabajar con ese tipo de oleadas o una programación un poco más profunda y no tan lineal. Obviamente, si, entre comillas, la carga que desplazas es baja, creo que puedes beneficiarte enormemente de progresar de manera lineal, de progresar metiendo una repe, metiendo una repe, metiendo una repe y creando una base en ese sentido, porque es buena forma de progresar y te vas a poner fuerte. Pero es verdad que cuando tus sesiones son más exigentes y los levantamientos que haces son más demandantes a nivel de fatiga, tienes que saber gestionar eso y jugar muy bien, porque a lo mejor enfrentarte a un por 7 como es mi caso en peso muerto, con cargas más elevadas de 220 a un RP alto, hostias, te puede generar una fatiga abismal y encontrarte que sesión a sesión te estás chocando contra un muro, porque claro, no es lo mismo un press en máquina sentado en el que si metes una repe, igual a repes y puedes estar así todo el tiempo que quieras, pero a lo mejor enfrentarte a hacer entiéndeme, no es mi caso, pero imagínate, un 260 por 7 en peso muerto cada sesión y decir 260 por 7, 260 por 7, 260 por 7, 260 por 8. Hostias, la demanda que te genera es abismal, ¿no? Entonces, sobre todo en ese tipo de movimientos. Entonces, el programar teniendo en cuenta eso, pues es fundamental. ¿Y cómo se programa? Pues, por ejemplo, el trabajo de oleadas me parece algo muy interesante por el hecho de que vas a jugar con diferentes rangos de repeticiones, diferentes cargas y por tanto diferente fatiga, ¿no? Diferente estímulo al cuerpo y creo que suele responder muy bien. Porque como digo, aunque siempre estés tocando cargas altas, porque yo semana a semana estoy tocando cargas altas,
el hecho de moverte en diferentes cosas con diferentes objetivos te hace construir más a largo plazo. Por ejemplo, en mi caso, te lo explico para que lo entiendas, mi objetivo principal era reintroducir ese peso muerto convencional, porque venía haciendo RDL y después de unas semanas de vacaciones, entonces quería empezar con el peso muerto convencional. Objetivo final, moverme en una top set a un rango bajo de repes. 3 repeticiones dentro de meses y meses que estaré trabajando. Entonces, la mejor forma para conseguir eso era acumular volumen ahora de forma efectiva y eficiente. Es decir, sé que el moverme a repes altas me viene bien a nivel técnico cuando no he metido un patrón desde hace bastante tiempo. Y es una buena forma de construir. Por eso la primera semana por 7 con un RP alto y luego una back off a nivel técnico, ¿vale? Y luego, por ejemplo, la segunda semana sabía que si repetía ese por 7 de manera constante me iba a estar chocando contra un muro. O sea, me iba a estar chocando contra otra vez un por 7 un por 7 hay que apretar y que un peso muerto con cierta carga externa no es tan fácil meter una repetición. Entonces el hecho de trabajar con esas oleadas y hacer la segunda semana un 3x3, que es este trabajo de volumen a repes bajas, que es lo que busco en ese futuro, me va a hacer construir un poco ese por 7 que es el objetivo principal, disipar fatiga de una semana a otra, moverme con cargas distintas, incluso adaptarme más rápido, ¿no? Porque obviamente en ese por 7 vas a mover incluso menos carga que en ese por 3 en ese 3x3. Entonces, te pongo un ejemplo. Primera semana un por 7 con 2.5, segunda semana un 3x3 con 2.20 creo que fue, fruto de la adaptación que venía tiempo sin hacerlo. Eso me hace que la siguiente semana del por 7 dé un salto mucho más grande que el que podía haber dado si hago un por 7 lineal, ¿no? Entonces, es la manera que tengo de disipar fatiga semana a semana, no acumular demasiada y entrar en un bucle en el que estoy haciendo series demasiado demandantes de manera continua y planificar ese largo plazo, ¿no? Entonces, a tu pregunta, creo que es una buena estrategia cuando tienes cierto nivel de entrenamiento y cuando las sesiones te pueden generar cierta fatiga. Por ejemplo, no es algo que plantearía jamás en una jaca en mi caso. ¿Por qué? Porque la carga externa que muevo es muy muy baja. Solo lo plantearía en el caso de que tuviese molestias y que sé que si hago una sesión, a lo mejor una top set más agresiva y la siguiente sesión hago una top set un poco menos agresiva, otro rango de repes, me va a permitir a largo plazo progresar mejor. Pero si no tuviese molestias y demás, haría de manera lineal progresar. Pero en el caso de Rovirosa, por ejemplo, puede ser una buena opción. Mueves 9 platos en la jaca, no puedes estar seguramente, a no ser que estés loco como en su caso, no puedes estar 9 platos moviendo 2 semanas a semana. Muchas veces el hecho de ondular sesiones y trabajar con diferentes intenciones nos va a hacer progresar más a largo plazo, que es ese objetivo. E incluso también cuando lo que hablábamos al principio de todo, cuando llegas a esa sesión que a lo mejor llevas 2 semanas haciendo 5 repes y que no avanzas de ahí, a lo mejor en ese punto ya te compensa. Pues la semana que viene hago una serie a más repes, le bajo la carga externa y después retomo esa serie a un rango menor. Eso es. Intentando aguantar esa carga. Hay intenciones, al final, por ejemplo, las soleadas es una forma más, y por eso digo que creo que es cuando tienes más nivel y que la fatiga que te genera es mayor. Pero dentro de una progresión lineal también hay técnicas y estrategias, es decir, tú puedes empezar a trabajar de manera lineal con un grado de esfuerzo ligeramente más bajo en este tipo de movimientos que sabemos que nos beneficiamos de un peso muerto @6, no hace falta que sea RIR 0, obviamente hay gente que no quiere trabajar así, prefiere ir RIR 0 y chocarse contra el muro todas las semanas porque les genera más adherencia y más motivación, yo lo he hecho. Pero hay que entender que ese tipo de movimientos muchas veces el hecho de trabajar con un grado de esfuerzo menor y progresar a partir de ahí es beneficioso, ¿no? Entonces, dentro de esa programación lineal, tú puedes trabajar con un rango de repes, progresar de manera lineal subiendo el grado de esfuerzo a lo largo de las semanas y llegado a un punto resetear, hacer una semana de descarga, pero no es descarga, pues no estás haciendo una descarga de entrenamiento, sino una ondulación de la carga para volver a empezar desde el punto de partida y volver a pusear de nuevo, a otro rango de repes, a otra forma distinta. O sea, es una progresión lineal, pero es programar esa progresión lineal. Vale. Y pues, me ha gustado también lo que has comentado de las molestias, porque también es algo, como ya te he dicho que estudio fisio, pues es algo que me interesa mucho y también una de las preguntas que te puse, que la última, era ¿verdad? para acabar, Sí. era la Vale. lesión, porque yo te conocí también un poco a raíz de eso. Pues ya te conocía de antes, pero justo en el punto que te empecé a conocer vi que te habías lesionado Sí. la lumbar y es algo que en su día estuve a punto de
de escribirte y decirte, pues intentar, dentro de mis conocimientos de la época, en ese momento, ayudarte un poco, porque, joder, decía, es un tío que le mola de verdad entrenar y pues en parte a lo mejor no está disfrutando tanto por esa lesión, que es lo que suele pasar y todo al final depende cómo afrontes esa lesión, puedes afrontarla con que, vale, a lo mejor tenía que pasar y a partir de ahí no pasa nada, seguimos. O puedes también, te puede empezar sobre todo a generar miedo, a afrontar ese tipo de patrones, que es lo realmente por donde no es el camino. Y pues me gustaría un poco también que hablases tú de eso, no sé si lo hablaste alguna vez. No, nunca he profundizado en eso. Pues me gustaría profundizar un poco eso porque es algo también que creo que me va a ayudar a mí también, va a ayudar porque mi contenido va dirigido a gente que entrena, que le gusta entrenar y que ha tenido dolor o tiene o quiere no entrenar, que bueno, entrenar sin dolores también un poco lo que hablábamos. Al final la base está en programar bien, ejecutar bien y todo eso, que hay muchos factores detrás de un dolor, que no es solo, tú a lo mejor mañana, que Dios quiera que no, pero te lesiones y no es porque hayas optimizado mal el entrenamiento, es factores externos que dependen mucho, un mal día, mucho estrés, todo eso. Y pues eso, que me gustaría que profundizaras un poco porque a mí me parece un tema muy interesante. Sí, es un tema muy interesante y que, como tú dices, muchas veces es difícil de abordar. Yo, por ejemplo, no soy fisioterapeuta, como ya sabes, pero sí que es verdad, yo jamás con mis atletas, por ejemplo, voy a pautar ningún tipo de ejercicio terapéutico porque no es un campo que sea el mío. Pero sí que es verdad que muchas veces pues trato de ayudar a la gente y trato de poner en contacto con gente y también he tenido la suerte de, en todo este camino que te he comentado, juntarme con gente que sabe mucho de dolor. Por ejemplo, en mi etapa de Power, no sé si sabes quién es Adrián Manzanares, Adri Rau. Sí. Pues una persona que sabe muchísimo de dolor, que es muy buena, que por desgracia pues yo también he tenido que tratar con él porque yo estaba destrozado. Al final es lo que hay, ¿no? Y también he aprendido mucho. Y muchas veces, como tú bien dices, no hay un factor concreto que desencadene el dolor, sino que obviamente estamos sometidos a nuestro cuerpo a cierto estrés y el dolor es multifactorial y muchas veces, pues, por lo que sea, pueden aparecer molestias y pueden aparecer dolores, ¿no? Y lo importante es saber gestionarlo. En mi caso en concreto, esta molestia, es importante entender el contexto. Esta molestia vino a raíz de un peso muerto piernas rígidas con 220 en la que las sensaciones eran increíbles y en la cuarta o tercera repetición en el despegue me sonó un chasquido en el lumbar y me quedé tieso ahí, ¿vale? El contexto era que eran los primeros meses después de una definición, es decir, tenía un porcentaje de graso bajo, una zona media despejada, entonces obviamente el riesgo también aumenta y era plenamente consciente de ello. Venía ya de la etapa de Power, tener ciertas molestias. Por tanto, a nivel de capacidad mental de gestionar el dolor, pues tengo una capacidad bastante buena porque he tenido muchos dolores de la rodilla, muchos dolores de la cadera, molestias en el lumbar y demás. Entonces no me pillaba de nuevo, sabía lo que era ese trabajo de rehabilitación, ese trabajo preventivo, ese trabajo sesión a sesión y entonces sabía cómo actuar. Entonces, la manera que tuve de actuar en ese momento, bueno, fue el episodio de dolor más grande que he tenido a nivel lumbar. O sea, según me dio, pues estuve 1 o 2 semanas que no podía andar, un latigazo en toda la pierna que no podía ni apoyar, me costaba estar de pie y demás. Me daba igual, entre comillas, qué es lo que fuese a nivel de nombre de patología, es decir, me da absolutamente igual que sea hernia, que sea lo que sea, porque lo que sé es cómo tengo que actuar en base a ese dolor. Entonces me puse manos a la obra en ese sentido, contacté obviamente con ciertos profesionales que me ayudaron y a nivel de gestión de entreno, obviamente pues hay que ir con cabeza, ¿no? No queda otra. En el momento en el que no puedes ni andar, pues tienes que ser consciente de las limitaciones que tienes. Entonces estuve como, no sé cuánto fue, 10 días, algo así, sin hacer una bisagra. Simplemente entrenando el resto de grupos musculares como podía, adaptando el entreno, es decir, no podía hacer obviamente patrones con muchas demandas a nivel de estabilidad, con un nervio ciático con demasiadas demandas y tenía que buscar pues ejercicios que me generasen poco dolor en el resto de las sesiones y luego por supuesto pues empezar con ese trabajo terapéutico en cuanto a intentar andar, movilizar, neurodinamia, ejercicios de rehabilitación a nivel de pues movilidad, activación en cierto sentido,
y demás. Entonces esa fue un poco la primera fase aguda de dolor, en la que puse las herramientas para intentar ir mejorando, porque al final ya sabemos que la tendencia al dolor es eliminarse, es acabar desapareciendo. Entonces yo era consciente de eso, sabía que el dolor iba a mejorar conforme pasasen los días y que podía hacer cosas para intentar mejorar en ese sentido, ¿no? Entonces las cosas que hice pues fue lo típico, ¿no? Ejercicios, movilidad, neurodinamia, activación en cierto sentido, moverme, etc, etc. O sea, movilizar toda esa zona de la mejor forma posible, que fue lo que a nivel interno yo sentía también que mejores resultados me daba, ¿no? Y una vez pasé esa primera etapa de dolor agudo, ya era vamos a ponernos manos a la obra para ver cómo volvemos al punto en el que estábamos, ¿no? Entonces, obviamente notaba una zona media peor, peores sensaciones a nivel de estabilidad, peores sensaciones a la hora de aplicar fuerza, no podía ser agresivo. Entonces, a nivel de, por ejemplo, patrón de bisagra, cambiamos el piernas rígidas por un peso muerto rumano, en el que tuve que empezar con 120 kilos, ejecutando con tempo, pausas en ambos cambios de dirección, maximizando un poco el control, estabilidad a nivel interno y siempre trabajando con ese RPD intrasesión, interejercicio y todo, es decir, manejando que el dolor no subiese de un 2-3 en cada ejercicio, sabiendo cuándo tengo que cortar, sabiendo cuándo puedo hacer una serie más y cuándo no, intentando escuchar bien mi cuerpo y saber qué es lo que necesitaba en ese momento y progresando de manera muy lineal y muy calmada en ese patrón mientras hacía otro tipo de ejercicio y mientras construía una zona media mucho más fuerte a base de hiperextensiones con banda, más trabajo progresivamente conforme mi cuerpo lo iba tolerando. Conclusión, pues al final pasaron meses y desde esos 120 conseguí hacer pues con mucho tiempo, mucho calma, incluso mucha gente entre comillas detrás diciendo que no apretaba esas series, pero es lo que había, ¿no? Cuando tienes dolor y sabes lo que eso puede conllevar si haces las cosas mal, tienes que ir con calma. Y llegué a hacer pues esos 180 con pausa en RL, con una ejecución muy distinta a la que venía haciendo, mucho control, pausa, con unas sensaciones muy buenas a lo largo de 5 o 6 meses y, y cada vez una zona media mucho más estable y a raíz de eso pues ya he podido ganar sensaciones conforme pasaban las semanas, sentirme mejor hasta hacer una bisagra cada vez mejor, acabar con 220 en rumano, empezar ahora con el convencional y con muy buenas sensaciones. Es que me parece algo muy, muy importante lo que has mencionado de la calma, porque tú, por ejemplo, a lo mejor después de 5 meses, aunque el dolor no fuese, como que te olvidas ya de la situación en la Sí, que estabas al principio totalmente. y dices, vale, ahora estoy bien, no creo que me pase nada, Ya. pero claro, hasta que llega el punto que pues dices, vale, hoy me tocaban, imagínate, me lo invento, 160, vale, voy a meter 175 que me veo bien ya, claro, hasta que pasa y vuelves al principio, Eso es. entonces volver a empezar Sí. otra vez el proceso. Tienes que saber Y es algo gestionarlo. que, claro, es algo que es muy importante Y sobre porque todo, hay unos días como, que, como comentas, saber de dónde vienes y ser capaz de tener la mente fría. Es decir, saber de que estabas haciendo bisagras con 220 repes, con un peso corporal bajo, y entender que estás haciendo bisagras con 160 ahora y que es parte del proceso. O sea, es verdad que no es algo fácil y que la gente no sabe llevar, pero al final también es madurez de atleta el saber gestionar esos momentos. y es algo muy importante y que se suele pasar mucho por alto, que es lo que has comentado, que una persona que a lo mejor puede tener dolor y dice, va, yo tengo un objetivo, sí, me gusta entrenar, me gusta esto, y voy a dar lo máximo en una sesión, pero a lo mejor no estás en condiciones para dar lo máximo en esa sesión y tu contexto no puede ser meterme 15 kilos más de peso porque a lo mejor vuelves al estado del Eso principio es. y no es lo que nos conviene. Entonces, No, es algo totalmente. que, claro, el no pain, no gain de toda la vida Sí. es algo que no Sí, está, pero en ese caso no. el no pain no gain está muy fácil decirlo hasta que te toca vivirlo, ¿no? Claro, sí, Hasta sí, que sí, te toca dar un paso y no puedes darlo. claro, eso iba. Eso es. Al final, obviamente, todos nosotros, entre comillas, estamos en un deporte en el que obviamente el ratio de lesión grave no es muy grande, pero el ratio de molestias constantes pues es frecuente. O sea, ¿quién no, cuando entrenas a alto nivel, te molesta un poco la inserción de aquí, la articulación de aquí, y tienes que saber convivir con ello y también planificar y tomar decisiones con ese dolor? Pero en este caso de lesiones más graves, como tú dices, es que hay que saber gestionar muy bien a nivel mental para no recaer y dar pasos atrás constantemente.
pero lo que has dicho, pero también no, o sea, no es solo el deporte en sí, porque al final, todo deporte en el que tu entrenamiento sea, por así decirlo, de élite, porque puedes considerar, al final tú, aunque no seas élite en ese deporte, tu manera de entrenar sí que puede llegar a ser élite. Entonces, al final, el deporte de élite, por así decirlo, ya sea fútbol, baloncesto, culturismo, al final es lo que es el precio el precio a pagar, me refiero. El llegar a ese nivel por el camino va a hacer que tú pues tengas, no que te lesiones, porque al final es multifactorial, como muy bien has dicho, pero sí molestias en tal, un día me duele esto, otro me molesta esto, y al final lo que tienes que intentar tú es saber llevar todo esto a rajatabla y saber que es entenderlo como algo parte del proceso y que no tengas una visión negativa sobre eso, sino hasta que llegue al punto que es, como comentaste, que sea incapacitante de verdad y digas, vale, hay que cortar, hay que hacer otra cosa. Pero si en una sesión te duele el codo, tienes que intentar apretar lo máximo esa sesión con el contexto de ese día, por así decirlo. Y tienes que entender que es parte de lo que estás haciendo. Mira, como dato curioso, a ti que te gusta todo esto, te lo comento. Estoy trabajando con un atleta que hace unos meses empezamos a trabajar y desde el inicio me contaba que tenía o sea, un atleta muy joven, a lo mejor 17 años, 18, ¿vale? Y que tenía molestias en los codos a la hora de ejecutar, que no podía hacer una bisagra porque le dolía el lumbar, etc, etc, ¿vale? La forma de que tenía de decirlo, obviamente yo vi desde el primer momento que aunque tuviese cierto dolor y por la forma de ejecutar que también había visto en vídeos, este dolor venía por una mala gestión del entreno, por una mala ejecución y por una mala gestión del estrés, ¿no? Entonces yo desde el primer momento le dije que obviamente con 18 años no podemos tener limitaciones en cuanto a ningún patrón de movimientos, sino que lo que tenemos que hacer es encontrar la dosis correcta, el estrés correcto para poder hacerlo de forma óptima, ¿no? Y él siempre con mucho miedo, o sea, mucho miedo de no puedo hacer una bisagra, es que hacía una bisagra y los días posteriores, es que no me puedo ni agachar, me duele mucho, cosa que también traté de educarle en cuanto a qué es dolor y qué son agujetas en un grupo muscular, que muchas veces confundimos lo que es unas agujetas demenciales en erectores que he estado sin poder agacharme después de hacer una sesión y lo que es realmente dolor, ¿no? Y conforme han pasado los meses hemos llegado al punto en el que me dijo el otro día, es que fue ayer y por eso te lo comento, me dijo, oye, no sé qué has hecho, si ha sido magia o qué, pero no sé cómo ya no me duelen los codos, puedo hacer peso muerto y estoy motivado por meterle kilos. Y le comenté precisamente, digo, es que es cuestión de que hemos conseguido ejecutar de forma correcta, hemos conseguido saber cuál es el estrés y el volumen de entreno y todo que tú necesitas para poder ejecutar de forma correcta sin tener ningún tipo de problemas, que es lo que tratamos de buscar siempre. Y, o sea, es que has comentado algo que me parece la clave. Al final no hay nada, es un mensaje que da mucho Víctor Inés, no sé si sabes quién es, el Winterland Scientist, era antes sobre escultura de fisios, creo que es. Y es un mensaje que a mí también me gusta mucho, que es, al final no hay nada que sea más, un peso muerto no es, a lo mejor no es lesivo o no, o tú tengas ese pensamiento de que es lesivo, sino a lo mejor para ti hacer 5 series de peso, bueno, tú toleras bien 5 series de peso muerto, pero este chico pues tolera bien una y a lo mejor tienes que buscar el estímulo que recibe pues los erectores, los isquios por otro lado, con un curl o con un remo, igual con un remo libre que lo tolera mucho mejor y al final es súper importante que el ejercicio en sí no es lesivo, sino la dosis que le aplicas tú a ese ejercicio. Y después también algo que has comentado, que fue lo de el miedo a hacer, en ese caso era peso muerto, me habías comentado. Eso también es algo que influye mucho en la percepción que tienes tú sobre el dolor. Si tú vas con el pensamiento negativo de, vale, si hago esto me va a doler, estás retroalimentando ese dolor. Entonces, es algo también muy que tú has abordado muy bien educando, que es es la única manera de abordar eso, educándole y enseñándole que eso no es así, que no por hacer esto te va a doler, sino tenemos que ir ajustando, probándote en qué rangos de repes a lo mejor te vas mejor, en cuántas series,
y es algo que es La súper solución, importante. la solución, como tú dices, no es evadir ese problema, sino es encontrar la raíz de ese problema y atacarla para solucionarlo. Y es súper importante porque muchos entrenadores, a lo mejor también, un poco a lo que íbamos antes, pues dicen, vale, pues si me estoy diciendo que esto te duele, Lo pues como quitamos. tú mandas, por así decirlo, lo quito. Eso es. Y te pongo otra cosa. No, Y ya está. Y tú estás contento y a mí me estás quitando de claro. problemas. Pero al final, tu misión como entrenador no es No, no. quitar, porque hasta que te llega uno que te dice, es que a mí me duele hacer las rodillas al hacer hack, Sí, sí. hacer tal, 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 y Que te vas los sintiendo mal. hay, Vale, ¿y qué rodillas te metes? los hay muchos, los hay muchos. Claro, y dice, entonces, ¿qué te meto? ¿Sabes? Claro, si le duele una cosa es muy fácil quitar esa cosa, pero si le duelen cinco al hacer cinco ejercicios Sí, sí. distintos, al final te quedas sin Que opciones suele tú. ser el patrón común, es decir, una persona que tiende a tener molestias de más, no es una molestia real, al final suele extrapolarse a que en muchos ejercicios le molesta esto, le molesta esto, le molesta esto, porque por falta de conocimiento, al final es porque no sabes realmente cómo funciona o no sabes de dónde vienen esos problemas, ¿no? Eso es otra cosa, que es una persona que realmente tiene una molestia y es que se ve muy claro en el perfil de atleta y el cómo se expresa esa molestia, ¿no? En cuanto te das cuenta con ese contacto diario, como dijimos, cómo se comporta esa molestia, cómo es la sensación de esa molestia, vemos claramente cómo hay que actuar. Y también algo que también es muy relevante es lo de que dijiste, diferenciar entre agujetas y dolor. Hay gente que no sabe diferenciarlo bien, Sí, sí. pero una vez que tienes ese dolor, tú una vez que tienes dolor, sabes cuando Hombre, realmente es dolor y realmente son agujetas. Pero hay sí, gente que por falta de experiencia no lo sabe. así es. Y también es importante educar en eso. Pues ya estaría un poco todas las preguntas resueltas, ¿verdad? Sí, no me queda ninguna. Creo que Voy a no. revisar, pero creo que no. Creo que hablamos de todo lo que teníamos pautado. Bueno, Eh, pues también a nivel personal te quería dar las gracias por el hecho de ver mis historias, contestarme y estar pendiente de lo que subo, que la verdad que lo agradezco mucho. Espero que también se haya grabado todo de forma correcta y que lo podamos subir a YouTube, que seguramente le ayude a muchas personas, porque te iba a comentar desde ayer que vi las preguntas, muy buenas preguntas, algo que está también bien, porque no es fácil también que la gente pregunte cosas interesantes a nivel de entreno, y en tu caso son todas preguntas muy muy interesantes y creo que pueden ayudar a mucha gente, así que también te lo quería agradecer. eh, lo mismo, o sea, lo que te dije ya desde el primer día, que muchas gracias por la oportunidad, porque al final, ya no solo sobre todo por lo que te comentaba de que yo al final no estoy rodeado de gente con la que Ujú. puedo hablar todos los días de cosas y que sobre todo estén lo que comentabas, estén en una posición por encima tuya y quieras aprender realmente de esas personas. Y ya viste que tú enfocaste las historias que pusiste, las enfocaste mucho al entrenamiento, y a mí realmente no me interesaba hablar contigo de entrenamiento Ujú. porque al final de entrenamiento hay mil maneras de aprender Sí, y es lo que hablábamos, te metes en Instagram y puedes echar un ojo, pero el tema más mental, que es algo que tienes que trabajar tú, el, y todo eso era lo que más, era lo que más me gustaba más envidiaba, por así sí. decirlo, en el buen sentido de la palabra, de vosotros todos y de ti, y por eso eran los temas que quería abordar. Y otra vez, darte las gracias Un por placer, darme la oportunidad. un placer. Espero que hayas disfrutado mucho y pronto haremos más cosas seguro, ¿vale? Así que Vale, nada, perfecto, tío. terminamos por aquí la llamada. Muchas gracias y espero que os haya servido a todos.